Muy bien. Buenos días a todos. Ya pueden ver mi pantalla, me imagino. Vamos a continuar con esta segunda semana del curso de Excel. Y lo primero que quería aclarar es algunas cuestiones de la tarea para que si alguien tiene alguna duda, pueda despejarla aquí mismo. No se preocupen los que no pueden encender cámara. No se preocupen. Con tal estén atentos, escuchando, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, que vamos a aprender. Entonces, eh, la tarea, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces en la tarea tenían estos datos que, bueno, me los inventé, pero sirven para ejemplificar. Básicamente lo que les pedía que hicieran, aquí tengo las instrucciones abiertas. Descarguen ustedes el archivo, abren el archivo y van a crear una tabla dinámica a partir de la tabla de datos del archivo. Les pedí que cambiaran el nombre a la tabla de datos y también a la tabla dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Creo que ustedes ya lo saben. Simplemente para la tabla normal, diseño de tabla, nombre de tabla, órdenes. Luego para la tabla dinámica, analizar tabla dinámica, y aquí le cambiamos el nombre. Y no lo hice. Pero tenemos estos datos entonces similares al ejemplo que venimos trabajando, ¿verdad? De vendedores en una región, el ítem que vendieron, cuántas unidades y a qué costo unitario, y la fecha también. Entonces, lo primero que les decía es que añadieran una escala de tiempo para la tabla dinámica creada, que me parece que es, esta de aquí. Añadir una escala de tiempo no debería ser difícil, simplemente aquí la tabla dinámica, analizar y simplemente insertar escala de tiempo, que bueno, tenían esa columna, fecha de la orden. Luego, les, les pedía cómo configurar la tabla dinámica. Teníamos que colocar región en el cuadrante filas, y está región en filas, total en el cuadrante valores, que está suma de total, bueno, aquí se olvidó cambiar el nombre, pero está suma de total en cuadrante valores, ítem en columnas. Entonces ahí yo podría ver, según la región, cuánto se vendió. En términos monetarios, no en unidades de cuánto se vendió. O sea, el total que se vendió, no los datos. Sí, total, pues se refiere a la cantidad monetaria. Y el total general de filas y columnas, que ya bueno, esto ya es por default, que lo trae la tabla dinámica. Luego les pedía que añadieran una segmentación de datos donde se pueda filtrar los totales por vendedor. Entonces aquí está. Tampoco creo que hayan tenido problema con eso. Simplemente es analizar tabla dinámica, insertar segmentación y aquí está, vendedor. Tengo los vendedores que estaban ahí por apellido. Luego les pedía crear un gráfico dinámico. Entonces creamos un gráfico dinámico a partir de la tabla dinámica y se los pedía que fuera de columnas. Y los siguientes elementos que les pedía, título de gráfico, título de los ejes, simplemente en análisis de gráfico dinámico o en diseño, pues venir aquí y agregar elementos de diseño. Títulos de ejes, horizontal y vertical, y título del gráfico, que debían ponerle ahí algún, bueno, lo que significa el gráfico. En este caso es una ventas por región e ítem. Y tenía entonces el ítem y las ventas, los ingresos. Luego les pedía que la tabla dinámica la copiaran y pegaran en la celda A32. Aquí está, pegada en la celda 32, miren. Y a esa nueva tabla dinámica vamos a quitarle primero todo lo que tengamos en los cuadrantes, porque si no quedaría exactamente igual que esta de aquí arriba. Y le vamos a poner ítem a filas y unidades a valores. Entonces aquí tengo el ítem y cuántas unidades se vendieron de estos ítems.
Luego con eso, añadimos otro gráfico dinámico para esa nueva tabla, siempre de columnas, y le ponemos siempre título de gráfico y título de los ejes. Esto, bueno, básicamente el gráfico por unidades. Vemos que los ítems que más se vendieron, pues, fue el binder y el lápiz, y los demás ahí por ahí andan. Luego, creación de campos calculados en tablas dinámicas. Les pedía que volvieran a la hoja que tienen los datos originales y que creáramos una nueva tabla dinámica. Y en esta tabla dinámica tenemos que tener ítem en filas, costo unitario en valores y total también en valores. Entonces tengo el binder, el bolígrafo, etcétera, el costo unitario y el total de unidades. Bueno, el costo unitario y el total de ingresos. Que ahí lo único que se me olvidó en los datos originales fue ponerle aquí formato monetario, dólares o lempiras, como fuera. Y ahora tenemos que crear un campo calculado. Primero, costo unitario, debemos configurar la manera que se visualice el promedio. Eso ya lo saben hacer, simplemente es aquí, costo unitario, configuración de campo valor, resumir valores por promedio. Entonces, hecho eso, luego pedía que quiero agregar un campo calculado, donde yo el costo unitario le agrego 15% del ISB. O sea, es algo supuesto, me lo inventé, la verdad. Lo ideal hubiera sido más bien a los ingresos, no al costo, pero aquí los en costo, entonces no importa. Esta es la fórmula que tenía que usar y el campo tenía que llamarse costo con impuesto incluido. Entonces, ¿cómo lo hacía? Simplemente venía aquí a analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos y le doy aquí en campos calculados. Entonces, ahí me da un nombre que le voy a poner ese nombre que dice ahí, costo con impuesto incluido. Y la fórmula es esta, pero la fórmula no es como yo la inserto en Excel. Aquí yo tengo fórmula, voy a borrar este cero y aquí tengo los campos disponibles. Entonces, si yo les estoy pidiendo que quiero que le sumen el 15% de su costo, entonces voy a darle insertar primero. Aquí tengo, miren, costo, pero le quiero sumar. Entonces voy a sumar 0.15, que equivale al 15% por, miren, otra vez costo, insertar campo y le damos a aceptar. Con eso creaba yo el campo calculado. Otro que podría utilizar, vamos a ver, vamos a ponerle ingreso neto, pongámosle, por decir algo. Entonces vamos a poner aquí el total. Miren, aquí lo inserté, total, también total. Y le vamos a restar 0.15 por el total. Le damos a aceptar y eso crea el campo. Tampoco lo voy a hacer, pero creo que es bastante sencillo. Así como lo estoy explicando, no creo que tengan problemas con eso. Y a ese nuevo Miguel, campo, dígame. respecto a ese campo, si fuera el caso que yo me equivoco con alguna fórmula, ¿hay forma de eliminar ese campo creado o ya queda ahí prácticamente en esa hoja, en esa tabla? Creo que sí podría eliminarlo. Aquí me aparece costo con impuesto incluido, mire. Va a aparecer en campo de tabla dinámica. Si yo le doy clic derecho, vamos a ver qué tengo. Mire, lo voy a investigar mejor porque no estoy seguro si se puede eliminar o no. Yo lo puedo desactivar de aquí, de costo con impuesto incluido, pero ahí queda. En la parte de campos, elementos y conjuntos, No, ahí en campo calculado aparece, eliminar. eh, ajá, Sí.
Es cierto, aquí se puede. Gracias, Nelson. Si usted mira aquí en nombre, aquí me aparecen los campos calculados. Aquí está costo con impuesto incluido. Simplemente lo voy a eliminar. Para eliminarlo. Y bueno, aquí ya lo eliminé. Vamos a volver a poner. Campo calculado. Vamos a poner, como tenía que ponerle. Costo con impuesto incluido. Entonces tenía que agarrar el costo unitario, insertarlo, más 0.15 por costo unitario. Le vamos a aceptar. Aquí estaría. Ahora aquí les pedía que lo pusieran con promedio también. Configuración. Promedio. Para que mostrar los valores promedio. Y también creación de grupos de datos. Eso también es como, si se fijan, es un repaso de todo lo que vimos la semana pasada de tablas dinámicas. De fórmulas, como podrán ver, no puse algo aquí, pero bueno, eso lo podemos repasar y también, o podría incluirlo para esta actividad, igual no es complicado. Y me dice que tengo que volver a la hoja que tiene los datos originales y tengo que añadir una nueva tabla dinámica. Que sería esta de aquí. Y a esa tabla la tenía que configurar con trimestres en filas y fecha de la orden. Fecha de la orden en realidad es, pero si yo vengo aquí y bueno, aquí más bien lo eliminé, pero está el grupo. Ponemos fecha de la orden y está como trimestre, pero nos tenemos que asegurar que solo queden años. Aquí está como trimestre porque ya tengo bueno, lo vamos a desagrupar entonces. Vamos a desagrupar. Y ahora sí, tengo fecha de la orden. Y aquí está, miren. Años, trimestres, meses, fechas. Me tenía que asegurar que solo queden años y meses. Entonces, quito trimestres. Solo me queda años, meses. Y tenía que tener total en valores. Entonces, una tabla bien sencilla. Aquí está la jerarquía de valor por año de las fechas. Y luego tengo que agrupar esa columna meses por meses. Para eso, simplemente tenía que venir aquí. Meses. Y ya que es columna de fecha, entonces al momento de agrupar me aparece un cuadro. Entonces vamos a agrupar aquí, enero, febrero, marzo, primer trimestre, vamos a poner grupo, crear grupo de selección. Y bueno, aquí aparece y me dice que tengo que ponerle, comenzar en, terminar en, solamente trimestres. Le vamos a aceptar. Y aquí ya me lo da por trimestre, sin embargo lo quiero por año también, entonces simplemente sería venir aquí otra vez, añadir fecha de orden. Y en fecha de orden, bueno, quedaría de esta manera, por ahora. El recién grupo creado trimestres a columnas, también podemos trimestres lo traslado al cuadrante de columnas, como pueden ver aquí, y añado la columna fecha de orden a filas. Entonces, eso era básicamente toda la tarea. Ingeniero, yo ahí he tenido un problema, ¿Sobre qué? porque al momento de agrupar, cuando aparece el cuadro de diálogo, agrupar por, no aparece la fecha comenzar ni la fecha finalizar. Entonces, no sé si será la versión del Office. Esa parte donde dice comenzar en y terminar en está desactivada. Está automática, pero igual no toma en cuenta ningún valor ahí. ¿Pero qué versión de Office tiene usted? Mire, en mi computadora yo tengo la versión 2019,
aquí en el trabajo está la versión 2021, pero en ambas versiones no aparece activado comenzar en ni terminar en E. Pero al momento de agruparlo en trimestres le aparecía tal como aparece aquí o... Sí, eso sí. Pues me imagino que debe ser algo de la versión, la verdad, porque no... Sí, porque lo he buscado de todas formas y prácticamente llevo 3 días intentando hacer eso y viendo a ver qué pasa, pero igual, vengo aquí al trabajo y resulta que en la versión 2021 igual no aparece esa selección de manera automática y no veo forma como activarla tampoco. Esta es la versión 365, entonces tal vez puede ser por eso, pero no estoy seguro, la verdad. Igual, si no lo logra hacer, pues ya le envió, ¿verdad? O no le envió la tarea. No, porque estoy parado todavía con esa parte. Envíela así, no, no importa. Ah, bueno. Entonces, sí, tal vez hay algunas diferencias con la versión. Otras personas me preguntaban que tenían Excel 2010, por ejemplo, Excel 2016, ya es un poco más atrás. Sin embargo, envíen la tarea hasta donde puedan utilizarlo. Alguien estaba comentando en el grupo de que no podía poner esta segmentación de datos que aparecen, perdón, la escala de tiempo, pero en vez de eso lo que podríamos hacer es ponerla con un filtro. Simplemente poner aquí fecha de orden en filtro. Y bueno, ni modo, ahí, ¿verdad? Para remediar. Lo que importa es que ustedes suban la tarea. Aquí les estoy prácticamente dando una revisión de cómo tenían que hacerla. Y yo no estoy evaluando la tarea así como con un puntaje de que, bueno, esto lo tiene bueno, esto lo tiene malo, sino más que todo por que ustedes la entreguen. Porque si ustedes la entregan, yo ahí puedo deducir de que, bueno, se sentó, tomó de su tiempo, puso de su esfuerzo para elaborar esto, o al menos lo intentó. Porque recordemos que esto es educación no formal. Vamos a ver qué puso alguien en el chat. Configuración, dice María José. Vamos a ver. Más opciones. Bueno, aquí está general, fórmulas, y crear libros nuevos, opciones de cálculo. Tendría que ser en avanzado, creo. Sí, tendría que ser en avanzado. Bueno, edición, preferencia de virtud, gráfico, presentación, opciones, fórmulas. Tendría que investigarlo bien, pero no en este momento, porque ahorita estamos en clase. Entonces, ya mañana le podré dar una respuesta un poco más detallada. Muy bien, entonces a grandes rasgos eso era la tarea. Entonces espero que la suban. Habían unos pocos que la habían subido. No terminemos. No sé, me gustaría escuchar opiniones. ¿Qué les pareció la tarea? Los que ya la subieron. ¿Fácil, difícil? ¿Las instrucciones estaban suficientemente claras o realmente no? Bueno, sí, las instrucciones claras, pero por supuesto que a veces uno cuando lee así de forma muy veloz puede omitir detalles que se ven reflejados en el trabajo en Excel. Pero sí, en lo personal sí lo entendí perfectamente. Bueno, me alegra escuchar eso. Y sí, la idea es que ustedes se sienten, ¿verdad? Aparten de su tiempo para hacer la tarea porque tienen que leer detalladamente las instrucciones. No puede darle simplemente como dice usted, una leída rápida. Tiene que ser detallada. Entonces vamos a trabajar ya entrando en esta semana. Les dije que bajaran esos 5 archivos. Aquí los tengo ya. Ustedes ya los tienen ahí en la carpeta, en donde dice datasets. Y luego entonces esperanza de vida, países en inglés, países en español, población y también tasa de mortalidad infantil. Esas son las 5 archivos de Excel que vamos a utilizar. Y para eso entonces vamos a abrir un libro nuevo.
y en este libro nuevo vamos a importar esos datos. ¿Alguien ya ha importado datos aquí? ¿Sabe cómo importar datos en Excel? Que levante la mano. ¿O es nuevo totalmente para ustedes esto? Primero vamos a importarlos para ver lo que es una herramienta muy útil de Excel, que bueno, creo que los que tienen versión más vieja no van a poder utilizarla. Vamos a ver qué nos dice Google. Entonces, ¿saben cómo importar datos o para nada? Importar datos Excel. Me gustaría escuchar una opinión al menos. Alguien puso en el chat, vamos a ver. Sí, ya lo ha hecho. Ah, qué bueno, Ana. Levanten la mano quienes no lo han hecho. Importado datos. Bueno, pongamos atención a la pantalla. Nos vamos a ir a la pestaña de datos en la cinta de opciones y vamos a importar entonces esos datos que tenemos ahí en estos archivos de Excel. ¿Cómo lo hago? Ustedes ya los tienen ahí, ¿verdad? Los van a descargar a algún lado de sus computadoras y ahora vamos a cargarlos. Entonces, para eso nos venimos aquí a obtener datos y podrán observar que hay multitud de fuentes. Tengo desde un archivo, desde una base de datos, que puede ser Access, Oracle, IBM, MySQL, PostgreSQL, de Azure, que es un servicio de Microsoft, Power Platform, servicios en línea, otras fuentes desde la web, etcétera. Entonces yo voy a seleccionar desde un archivo y va a ser de un libro de Excel, porque son los archivos que yo les compartí a ustedes en la carpeta de Drive, en datasets, recuerden. Entonces aquí solo lo busco y vamos a empezar introduciendo por orden alfabético el que dice esperanza de vida. El primero, entonces le damos a importar. Entonces cuando le damos a importar, va a abrir un pequeño cuadro de vista previa donde en este caso va a ser de esta manera porque es un libro de Excel. El procedimiento es análogo si estuviéramos trabajando con bases de datos o con otros archivos, pero básicamente tengo aquí el documento y aquí las hojas del documento. Si hubiera tablas, entiéndase tablas, no tablas dinámicas, sino una tabla como esta, miren, que tengo aquí bueno, una tabla tradicional con los botones de filtro, me la reconocería automáticamente aquí para importar los datos. Pues en este caso, este libro solo tiene una hoja llamada Life Expectancy, está en inglés, como pueden ver. Si tuviera varias, yo tendría la libertad de seleccionarlas todas o algunas, si no las quiero todas. Y aquí tengo dos opciones. Puedo cargar los datos ya directamente a mi libro, que me los va a cargar a una nueva hoja, o cargar en algún lado para importarlos como tabla o algo así, o como tabla dinámica de un solo, como informe de tabla dinámica, si quisiera. Le voy a cancelar, pero bueno, vamos a eliminar esto. Quería demostrar eso, pero lo que voy a hacer en realidad es obtener los datos de un libro de Excel, esperanza de vida, le damos a importar. Y esa opción de cargar la puedo utilizar, pero yo generalmente antes de cargar mis datos, yo quiero hacerles un análisis exploratorio o limpiarlos, que vendría a ser lo mismo que transformarlos. Vamos a darle transformar datos. Cuando ustedes le dan transformar datos, vamos a ser llevados a una nueva ventana que es el editor de Power Query. Como mencioné anteriormente, Power Query creo que desde cierta versión de Excel no está. Entonces vamos a ver qué podemos hacer.
Power Query, vamos a ver acerca de Power Query en Excel. Vamos a ver si hay algún link de descarga por si alguien no lo tiene o algo así. Bueno, Power Query en Excel usa Windows Net Framework desde la versión 4.7.2, dice. Si es necesario, puedes cargar la versión más reciente de .NET Framework. Y Power Query utiliza Edge Web View 2. Entonces ustedes podrían descargar estos dos si no están seguros. Pero vamos a ver aquí un historial. La integración de obtener y transformar datos ha pasado a través de una serie de cambios. Bueno, desde el 2010 parece que está, miren. En Excel 2010 está por primera vez Power Query, que se podía descargar desde aquí. ¿Será que se podrá descargar todavía para las personas que tienen una versión de Excel menor? Microsoft Power Query for Excel. Bueno, creo que aquí está el instalador, entonces lo pueden mandar al grupo de Telegram ahorita mismo. Bueno, vamos a poner aquí, este es un link de descarga para Power Query. Para aquellas personas con Excel 2010 o 2013. Ahí está, entonces en caso que ustedes no, bueno, generalmente si tienen ahí Windows 2010-2013, yo les recomendaría que mejor la descarguen, pero primero intenten irse a datos, importar datos y del Excel, tal vez si la tienen. Si no, pues entonces utilicen el link de descarga. Entonces aquí tengo la ventana de Power Query que me va a permitir hacer todas las transformaciones necesarias a mis archivos o a mis bases de datos o tablas o consultas. Al final son eso. Miren, aquí son consultas. Si yo digo consulta, tabla es lo mismo. Y lo primero que queremos hacer es que quiero agarrar las otras cuatro tablas o los cuatro libros de Excel que les compartí. Para eso, ya cargué Esperanza de Vida, mi archivo Esperanza de Vida. Ahora voy a cargar mis otros archivos, pero ¿cómo lo hago sin salirme de Power Query? Simplemente vengo aquí en mi pestaña de inicio, este también tiene una cinta de opciones. Y nos vamos a ir al final, aquí a la derecha, donde dice Nuevo Origen. Y Nuevo Origen, vamos a añadir otra vez otro archivo, es otro de Excel, entonces vamos a verlo. Buscamos donde está en nuestras computadoras y ahora voy a cargar países inglés. Una vez más, solo selecciono el libro, le voy a aceptar y me carga también otra consulta u otra tabla que sería esta de aquí. Countries se llama en inglés la hoja. Entonces, otra vez, nuevo origen y repito. Ahora voy a cargar países español, le voy a importar. Este países, aceptar. Ahora archivo, libro de Excel. Disculpen un momento. Ahora cargo población. Voy a importar. Y por último voy a cargar entonces este archivo que dice tasa de mortalidad infantil. Entonces son variables demográficas. Pero bueno, hasta ahora deberían poder cargar estos 5 archivos. No sé si alguien tiene alguna duda con esto o lo pudo cargar, si va haciendo ahí el procedimiento a la par. Dígame, Fernando. No, era levantando la mano de que lo iba haciendo a la par. Ah, perfecto, perfecto. Está bien.
Muy bien, entonces ya tenemos nuestros archivos aquí cargados. Nuestras bases de datos, como quieran llamarle, consultas. Y lo primero que tenemos que hacer es ver si están bien los datos. Vamos a verificarlos. Como podrán ver, cada uno de estos es una tabla y tiene un nombre cada columna. Están en inglés los nombres, entonces no hay problema con eso. Sin embargo, aquí en consulta yo puedo darle doble clic y cambiarle aquí los nombres a las tablas. Miren, este es el nombre de la tabla. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en español. Esperanza de vida. Este de aquí, vamos a cambiarle países, vamos a ponerle y se lo vamos a poner en, están en inglés. Aquí están en inglés. Todo está de aquí abajo, le vamos a cambiar el nombre. Países, español. A esta de acá le vamos a poner población también. Y esta de aquí, la última, pues le vamos a poner tasa de mortalidad infantil. Con eso hecho, entonces ahora vamos a verificar en esperanza de vida los datos. Notarán, cada una de estas columnas tiene un nombre que yo también se lo puedo cambiar, dando clic derecho y cambiar nombre o simplemente doble clic. Cambiando ahí, le vamos a cambiar país, aunque esté en inglés. Y aquí esperanza de vida. Aunque esté en inglés los datos. Ahora, tal vez a ustedes si tienen el Power Query abierto no les aparece esto de 100% válido, error, vacío. Ya lo tenía yo en mi entorno, pero simplemente lo pueden añadir dándole aquí en vista, miren, en la pestaña vista y activar esta opción que dice calidad de columnas. Más que todo es para tener un resumen visual. Si hay errores o hay datos vacíos en cada una de mis columnas, que eso lo quiero evitar, ¿verdad? No quiero que tenga ningún porcentaje de error ni ningún porcentaje de datos vacíos. Volvemos a inicio y ahora noten también que a la par de cada uno de estas columnas hay un icono a su izquierda, a la izquierda de su nombre. Si yo le doy clic a ese icono, puedo ver los diferentes tipos de datos que puede tener una columna y lo podría cambiar si quisiera, pero habría algunos cambios que me pueden producir error. Por ejemplo, vemos que esta columna país tiene el icono ABC, corresponde a una cadena de texto. Y esta esperanza de vida, icono 1.2, corresponde al número decimal. Vamos a ver qué pasa si yo cambio la esperanza de vida a un número entero. Entonces yo puedo seleccionar aquí, número entero, y me cortó la parte decimal. Tal vez alguien dice, bueno, me equivoqué haciendo esto. ¿Cómo deshago esto? No lo puedo revertir utilizando el control Z que utilizo generalmente. Para revertir cambios, yo tengo que venir aquí a la parte izquierda de la página. Dice aquí configuración de la consulta, aquí tengo el nombre y aquí abajo tengo pasos aplicados. Entonces aquí es todos los cambios que yo haga a los datos. Y van en orden secuencial, desde el primer paso, así, en cascada. Entonces, estos pasos de aquí yo no los hice. Estos tres de aquí de origen, navegación, encabezados promovidos, ya los hace automáticamente Power Query al momento de yo cargar estos archivos. Pero este tipo cambiado sí lo hice, que fue esto de aquí. Cambiar esperanza de vida. No, este tipo cambiado no lo hice yo, porque después lo que hice yo fue esto. Miren, columnas con nombre cambiado. Recuerdan que yo le cambié aquí a esta país, le puse, y a esta le puse esperanza de vida. Ahora, aquí este tipo cambiado 1 se refiere a esta columna, esperanza de vida, que yo le cambié el tipo de dato. Ya no fue decimal, sino que fue en número entero. Entonces, si yo quiero revertir este cambio, solamente tengo que dirigirme al paso, en este caso es el último, y cancelarlo aquí con este icono de cerrar. Y aquí tengo entonces los datos como están originalmente. Ahora, quiero ver si esto lo redondeó o simplemente le cortó la parte decimal. Por ejemplo, este es 76.8. Debería redondearse a 77. Vamos a
cambiarlo de nuevo solo para demostrarlo, número entero. Y sí, creo que sí lo redondea. Miren, no simplemente corta la parte decimal, lo redondea por las reglas del redondeo que ya conocemos. ¿Qué más puedo hacer con esta vista? Aquí yo puedo, como una tabla, tengo mis botones de filtro y puedo ordenarla de manera ascendente, descendente o poner algún filtro específico o seleccionar solamente los datos que yo quiera utilizar. En este caso, si yo vengo y solo selecciono, por ejemplo, Albania, Argelia, Samoa Americana, le voy a aceptar. Ahora tengo solamente 3 filas en esta tabla. Y ojo con esto, porque esto es importante. Yo puedo filtrar aquí, pero este filtro me va a afectar cuando yo ya termine de limpiar mis datos. Solo me va a cargar esas 3 filas, no me va a cargar toda la tabla. Entonces, con mucho cuidado utilizarlo. Aquí voy a revertir el cambio. ¿Y qué más podemos hacer? Por ejemplo, aquí en la columna país, una cadena de texto. Si yo vengo y le cambio el número decimal al número entero, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque el texto no es un número. Y ahora aparece la columna error 100%. Válido, nada, vacío, nada. Voy a revertir el paso otra vez. Lo dejamos así, tal y como está. Porque no hay nada más que hacerle. Comprobemos, aquí tengo los nombres de los países en inglés y aquí tengo su esperanza de vida, que es un número decimal. Pasemos a la consulta o tabla que se llama países en inglés. Y bueno, aquí tenemos 3 columnas. Tengo una donde aparecen estos códigos de país, esta donde aparecen los nombres de los países y el continente al que pertenecen. La están observando en mi pantalla. Les pregunto a ustedes, ¿ven algo raro con esta tabla o la miran perfectamente bien? Quizá los encabezados. Correcto. Los encabezados tienen un título genérico, dice columna 1, columna 2, columna 3. Pero si yo veo la primera fila de esta tabla, parece que esta primera fila más bien debe ser el encabezado, porque me dice código de país, país y continente. Entonces, vamos a ver una de las primeras funciones para manipular así datos en Power Query, que sería pasar esta primera fila a ser encabezado. ¿Cómo lo hago? Si ustedes miran aquí en la pestaña de inicio, en la cinta de opciones, hay multitud de opciones para dar formato. Sin embargo, yo voy a elegir por ahora en el área transformar la opción que dice usar la primera fila como encabezado. Y hasta tiene un menú desplegable. Yo tengo 2 opciones. Usar la primera fila como encabezado o usar encabezados como primera fila. Entonces, observen muy bien, voy a poner usar la primera fila como encabezado. Bueno, ahí lo tengo. Código de país, país, continente y empiezan los datos solamente lo que me interesa. Yo puedo revertirlo diciendo utilizame los encabezados como la primera fila. Y bueno, aquí volví a lo que tenía antes. Voy a revertir este paso y lo vamos a dejar así. Y lo único que voy a hacer aquí es cambiarle los nombres a las columnas. Código de país, país, aunque estén en inglés. Y aquí continente. Ahora, voy a modificar también el texto de continente. Si ustedes ven el país, el nombre del país está en inglés para todos estos. Argelia en inglés es Algeria. República Centroafricana, Central African Republic. Y así. O Democratic Republic of Congo, la República Democrática del Congo. No me voy a poner en este caso a modificar cada uno de los nombres de estos países, porque miren, tengo aquí listados 216 países o territorios. Pero aquí en continente solo tengo 5 continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía. Pero están en inglés.
Entonces, ya que son pocas categorías, voy a cambiarle los nombres a estos continentes para su nombre, cómo se deletrea en español. Entonces, yo tengo varias opciones para hacerlo. Pero para empezar, podría dar clic derecho. Miren, selecciono esta columna. Si yo selecciono algún encabezado, selecciono esa columna. Voy a seleccionar la tercera columna y le voy a dar clic derecho. Y aquí tengo, si le doy clic derecho, me da este menú desplegable con varias opciones. Tengo copiar, quitar otras columnas, duplicar. De hecho, miren, puedo quitar la columna. Y me quito el continente, pero voy a revertir el paso. No es eso lo que me interesa ahorita. Clic derecho y voy a utilizar la opción que dice reemplazar los valores, que vendría siendo equivalente a utilizar la función de buscar y reemplazar en Excel. Entonces vamos a reemplazar los valores. Y entonces me va a aparecer este cuadro donde me pide qué valor quieres buscar y qué valor quieres reemplazarlo. Entonces el valor a buscar, en este caso, miren, va a ser los nombres de los continentes, pero como se deletrean en inglés. Entonces vamos a poner aquí África. Y vamos a reemplazar con África, pero con tilde en la A. Miren, de esta manera. Parece un cambio ligero, pero para ejemplificar sirve. También puedo tener opciones avanzadas para este reemplazo de valores. Yo puedo dar aquí coincidir con el contenido de toda la celda. Básicamente para que la coincidencia sea estricta. O reemplazar con caracteres especiales. En este caso no voy a seleccionar ninguna de las dos opciones, está bien así. Y le voy a dar a aceptar. Entonces aquí ya tengo reemplazado África, pero falta por hacer. Por ejemplo, aquí abajo, bueno, aquí arriba. Miren, aquí tengo Bulgaria, Europa en inglés. Entonces vamos a también darle clic derecho, reemplazar los valores. Y ahora vamos a buscar Europe. Vamos a reemplazarlo por Europa. Una vez más, clic derecho, reemplazar los valores. Vamos a reemplazar América por América, pero con una tilde en la E. Vamos a aceptar. Asia está bien como está. Y Oceanía, vamos a reemplazar también los valores por Oceanía con una tilde en la I. Aceptar. Y básicamente aquí ya tengo mis continentes. ¿Dudas hasta acá con esto? ¿Algún paso que le gustaría que repitiera? ¿O se ve todo claro? Muy bien, Está claro, ingeniero. muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué más puedo hacer con mis tablas? Miren, voy a mover estas columnas. Por ejemplo, si quiero mover la columna país, que quede de primera columna, simplemente tengo que darle clic y arrastrarla. Si la arrastro a la derecha, pues me queda aquí, a la izquierda para acá. Voy a poner aquí el límite y ustedes pueden ver las líneas guía, cómo se desplazan. Entonces vamos a poner país y ahora tengo país, código de país y continente. Y en esta de aquí me voy a asegurar con el botón de filtro que esté ordenada de forma ascendente para la columna país. Voy a volver a la tabla anterior, Esperanza Vida, y también me voy a asegurar que esté ordenada en forma ascendente. Luego, países español. Tengo algo similar. Miren, tengo aquí mis encabezados genéricos y mi primera fila parece ser el verdadero encabezado. Entonces vamos a utilizar la opción de nuevo, usar la primera fila como encabezado. Aquí solo me voy a asegurar que esta columna diga código país con las tildes respectivas. Que país también diga país aquí.
Del mismo, de hecho debería dejar el mismo nombre de columna que esta. Ya van a ver para qué. Y lo mismo que en la tabla anterior, voy a jalar país hacia acá, que es la primera columna. Y vamos a ordenarla de manera ascendente. Luego terminamos con esta, vamos a población. Y aquí vamos a cambiar el nombre de la columna a país, una vez más, en español. Y aquí de population a población. Y me aseguro que esté ordenada de manera ascendente para la columna país. Por último, tasa de mortalidad infantil. Vamos a cambiar el nombre a la columna country, que diga país. Y aquí a esta le vamos a poner en español mortalidad infantil. No hay mucho más que hacer, no le vamos a cambiar los tipos de datos, que eso ya a veces son automáticos. Comprobamos que todas mis tablas estén ordenadas de manera ascendente para país. Y ya que tenemos todo esto, vamos a darle aquí a cerrar y cargar. Vamos a seguir viendo esta semana, ¿verdad?, el editor de Power Query, pero este es el primer ejemplo, no sencillo. Entonces vamos a cerrar y cargar y observemos qué pasa en este libro de Excel. Tenemos que esperar a que se importen los datos. Y básicamente cada uno de las consultas se carga en su propia hoja. Aquí tengo tasa de mortalidad infantil, población, países en inglés y en español y esperanza de vida. Y aquí tengo la hoja 1 con la que estaba trabajando. Vamos a ir guardando. Y ahora, algo muy importante. Aquí tenemos estas 5 hojas, pero estas son nuestras consultas o fuentes de datos. La buena práctica es que yo en estas hojas no haga ningún cálculo con fórmulas o cualquier otra cosa en esta misma, sino que dejemos estas hojas solas. De hecho, incluso las podremos ocultar. Clic derecho, vamos a ocultarlas o protegerlas, si tuviera que protegerlas. Y bueno, siempre aquí tengo, miren, mi menú de consulta y conexiones. Me dice cuántas filas se cargaron de cada archivo. Y bueno, esto más que todo. Entonces, mañana vamos a continuar trabajando en esta hoja 1 con los datos ya cargados. Y vamos a seguir viendo funcionalidades de Power Query. ¿Ustedes tienen alguna duda ya para finalizar por el día de hoy? Habían utilizado ya Power Query, creo que solo Ana Soler ha dicho algo acerca de eso ahí en el chat, de que ya había importado datos, entonces imagino que ya también ha utilizado lo que es el editor de Power Query. ¿Estoy en lo correcto, Ana Soler, y alguien más que tal vez haya Se utilizado parece esta función? mucho al editor de Power Query de Power BI, ¿verdad? De hecho, son el mismo, sí, tienen las mismas funciones. Dice Ana Soler que sí, ya lo he hecho. Por acá no. Entré tarde, pero me tocará ver la grabación. Sí, mírela, mírela. No deje de verla. Hasta hoy con Power Query, dice María José. Bueno, entonces creo que vamos bien. El día de mañana vamos a continuar con este tema y con este ejercicio. Entonces, si no hay más dudas, vemos el día de mañana a la misma hora. Pasen feliz día.